Muchas personas sienten cada segundo de su vida, cada minuto de su vida, síntomas que guardan relación con la ansiedad y lo tienen hace muchas semanas, meses e incluso años sin haber consultado con su médico, afectando la calidad de vida, afectando con síntomas como dolor de pecho, palpitaciones, sudoración, calambres, temblor. Y puede ser que te esté pasando a ti. ¿Cómo descubrir si lo que estoy sintiendo todo el tiempo es ansiedad? ¿Por qué sientes ansiedad todo el tiempo? Puede ser por múltiples causas. Puede haber una causa médica, una patología médica que te hace tener estos síntomas muy similares a la ansiedad, como un feocromocitoma, algún tipo de tumor, algún tipo de patología neoplásica que aumenta tus niveles de catecolamina. Podríamos estar teniendo hiperglicemias todo el tiempo, hipoglicemias todo el tiempo y este cambio metabólico generando síntomas similares a un trastorno ansioso o un hipertiroidismo. O sea, de forma resumida, hay enfermedades metabólicas que pueden aumentar claramente el estrés, los factores proinflamatorios y dar síntomas muy similares a un trastorno de ansiedad generalizado sin serlo. Y hay otros factores que sí van a determinar que tú presentes ansiedad y se mantenga el resto del tiempo más del lado de la causa psiquiátrica. Pacientes que han tenido una familia y una carga genética importante ansiosa, papá, mamá, abuela con ansiedad, hermanos con trastornos de ansiedad o con trastorno depresivo, o algún otro tipo de trastorno de la esfera psiquiátrica que aumentan el riesgo de que tú como el hijo o hermano de este familiar también tengas algún tipo de trastorno de salud mental. Porque primero creciste en un ambiente sobrecargado de síntomas psiquiátricos y tienes esa carga genética que va contigo, que nace contigo y te predetermina o aumenta tu riesgo de expresarse de esta forma como un trastorno de ansiedad, una fobia social, crisis de pánico, cualquier tipo de alteración desde esta área de la ansiedad. Y tú te preguntarás, ¿qué tan común es esto en la población? Si hablamos de niños menores de 15 años, ya hay un 3 a 4% de la población infantil que ya tiene ansiedad. Y si nos vamos a los adultos o mayores de 15, 18 años, la tasa aumenta entre el 4 y el 6% dependiendo del país que estemos estudiando, que no deja de ser un porcentaje interesante y considerable al menos, pensando que solo ansiedad. Hay pacientes que además de la ansiedad tienen depresión, hay pacientes que tienen bipolaridad, trastornos de personalidad, y eso nos va agregando complicaciones al cuadro, nos va agregando complicaciones al trastorno de ansiedad. Ahora, esto hablamos de los determinantes de la ansiedad, pero ¿qué cosas estamos decidiendo todos los días para yo mantenerme ansioso? ¿Qué estoy decidiendo hacer y no hacer para mantenerme con la ansiedad? Primero, el consumo de cafeína, que yo creo que es uno de los temas más importantes e infravalorados actualmente. Café, varias tazas de café al día, no hablo de una, y tazas cargadas de café, por ejemplo, estos trabajadores que están en la noche, médicos, enfermeras, gente del aeropuerto que trabaja de noche y tiene que estar despierto, consumen mucha cafeína por día, y no solamente hablo del café directamente, también hablo de las bebidas como Coca-Cola, las energéticas, que contienen cafeína y podrían también aumentar el riesgo de que los síntomas ansiosos, las palpitaciones, la sudoración y este trastorno de ansiedad no mejore. Otros medicamentos también pueden aumentar los síntomas ansiosos, como los medicamentos no oxígenos. Quizás has escuchado alguna vez el Centis o estos medicamentos que te ayudan a quemar grasa, que muchas veces empeoran los síntomas de ansiedad, empeoran el cuadro y lo prolongan por mucho más tiempo, más semanas, más años. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como pacientes para que esta ansiedad se corte, no la tengamos nunca más o no se mantenga en el tiempo? ¿Qué puedes hacer tú hoy día por tus familiares o por ti mismo para que la ansiedad se vaya? Primero, cambiar esos hábitos que aumentan el estrés, como consumo de cafeína, disminuir, por ejemplo, alteraciones del sueño, acostarse a la hora que corresponde, no ver pantalla la última hora antes de acostarse, tratar de hacer actividad física, ojalá 150 minutos a la semana. Son consejos que parecen obvios o que parecen muy repetidos,
pero que funcionan, tienen su mayor nivel de evidencia en funcionar y no trae efectos adversos en estos cambios como son los medicamentos. Llega un punto que es interesante. Si llevas muchas semanas con los síntomas ansiosos, muchos meses con los síntomas ansiosos y no has mejorado, a pesar que estás durmiendo bien, te estás alimentando bien, no estás consumiendo cafeína, mejoraste tu relación familiar, estás yendo más a la calle, estás yendo más a sociabilizar y aún te sientes con mucha crisis de pánico, mucha ansiedad, en esos casos y en esos contextos, nosotros desde el lado médico entregamos medicamentos ansiolíticos, entregamos medicamentos que ayuden con los síntomas como los síntomas del insomnio, la impulsividad, la irritabilidad, agregamos algún tratamiento para que te sientas mejor. Pero en general no es la idea partir con medicamentos en cuadros leves, sino más moderados o graves, y los leves ojalá intentarlo siempre con cambios conductuales, sería lo ideal, y que entrega una buena respuesta a largo plazo. Si te gustó este video, suscríbete y deja tu me gusta.